Gracias, señora presidenta. Bueno, yo voy a comenzar con algunas preguntas puntuales. Le agradezco al jefe de gabinete la presencia en el día de hoy. Y después algunas consideraciones un poquito más generales, tratando de ser breve. Primero, quería arrancar por el subte. Se dijo bastante en lo dijo ya mi bloque, pero reitero, ¿qué está pasando con la línea F? Se dijo que el estudio, que la licitación se iba a abrir en junio. Estamos ya a julio y no tenemos noticia de la licitación, o sea, aparición con vida de la licitación, lamentablemente, y de la línea F. Se planteó en la campaña hasta el hartazgo. Realmente sería patético si no fuera tan grave un gobierno que abandona profundamente la gestión, porque antes está la deriva política, ¿no? Pero más allá de las consideraciones, preguntarle efectivamente qué pasa con el estudio de impacto ambiental de la línea F, qué pasa con la licitación de la línea F que se nos refregó hasta el hartazgo en la campaña y evidentemente los porteños tampoco lo creyeron porque no los acompañaron con el voto, pero tanto se puede mentir. Digamos, la Ciudad de Buenos Aires tiene dos problemas grandes de movilidad. Uno es, y uno está asociado al otro, ¿no? Porque el diputado Grillo mencionó el ferrocarril Sarmiento. Uno son las barreras urbanas, donde ustedes no tienen ninguna propuesta estructural para resolverlo. Las barreras urbanas, me refiero a los dos ferrocarriles que atraviesan más allá de los viaductos que hicieron antes. Ni el San Martín ni el Sarmiento hoy forman parte de las prioridades de este gobierno, ni que hablar del corredor verde del oeste que debería haber hecho, tal cual el COPUA indica, debería funcionar en la zona de Caballito para otorgarle espacios verdes a la Ciudad de Buenos Aires. El otro problema asociado a este de las barreras urbanas, el problema de circulación y de estacionamiento. La Ciudad de Buenos Aires no hace nada en este sentido, ni mucho menos para que el sistema de transporte público retire usuarios de automóviles a la calle, de la calle al sistema de transporte público. Y frente a esto, no solamente no se hace nada por el subte, sino que se les miente a los porteños con propuestas como lo de la línea F. Así que la pregunta es, ¿cuándo se va a licitar la obra civil? ¿Cuándo se van a hacer los estudios de la línea F? ¿Qué programa para la movilidad tiene? ¿Qué programa tiene Jorge Macri en general? Pero me preguntaría en particular por la movilidad, porque es un tema en el cual he hecho hincapié y la verdad es que los resultados hasta ahora, diríamos que son discretos, para ser generosos. Luego, preguntarle en relación al transporte también, a la accesibilidad. Usted sabe, ministro, que la ley 6.132 es la ley que le exige a la Ciudad de Buenos Aires construir la accesibilidad en el subte. Sigo con el subte. Sin embargo, un pedido de informes que le contestó el Poder Ejecutivo a mi despacho, que me contestó a mí como legislador, el Poder Ejecutivo, dice que solo 45 de las 90 estaciones del subte son accesibles. Y quiere que le diga, es una verdad a medias esto, porque solo 40 en realidad tienen ascensores de los dos lados de las estaciones, y de esos ascensores, solo la mitad funciona. Ni que hablar de las escaleras mecánicas que nunca se arreglan. Digamos, una metáfora del abandono desastroso de la gestión que tiene Jorge Macri es recorrer el subte. Otra metáfora es ver los depósitos, ya diríamos, de basura en el que se han convertido las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿cuándo se va a implementar la ley de accesibilidad en el subte? ¿Cuándo van a empezar a hacer las obras después de ya 18 años de gestión? ¿Van? Mis aritméticas no me fallan. 18 años de gestión. ¿Cuándo van a empezar las obras de accesibilidad? Además de decirme que las nuevas estaciones, que no se están haciendo además, van a ser accesibles. ¿Cuándo van a empezar las verdaderas obras de accesibilidad? Porque hay una constante. No, ¿cuándo van a empezar, por ejemplo, las obras de accesibilidad? Un trabajo que está realizando el diputado Grillo en Plaza Virreyes, que hay un centro de transferencia anunciado 80 millones de veces y no se hicieron absolutamente ninguna de las obras para que la gente con discapacidad pueda hacer transbordo en un lugar tan sensible del tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, donde transbordan subte, colectivos y premetro. Premetro ni que hablar. Le recomiendo, ministro, que un día viaje por el premetro para que vea la definición de la palabra abandono. Coches que tienen que frenar porque hay ferias montadas sobre las vías, patrulleros que
andan sobre las vías del premetro, todo el tiempo está al borde del colapso y todo el tiempo al borde del accidente. Estaciones de subte, estaciones de premetro que son abandonadas a las 5 de la tarde porque la consigna policial se retira, entonces se decide que se cierra el servicio. Esa es la odisea para viajar en premetro que tienen muchos de los porteños que viven en el sur de nuestra ciudad. Y la accesibilidad, vuelvo a la accesibilidad. Porque una constante es la lentitud para realizar estas obras que beneficiarían a más del 10% de la población, o en la Ciudad de Buenos Aires está censado el 12% de la población tiene alguna discapacidad. No solo la discapacidad, las personas que andan en silla de ruedas sin ser discapacitados, las personas que desplazan a sus niños en cochecitos, todo aquello, bueno. Y por otra parte, una verdadera aceleración para otorgar negocios, porque lo que no hay es un plan de gobierno, pero sí hay un plan de negocios. Por ejemplo, yo celebro que haya un cobro que se pueda eficientar, que se pueda agilizar el sistema de cobro del subte. Ahora, ¿es cierto que la empresa que se le entregó sin licitación es del primo del expresidente Macri? Y por decir el primo segundo del jefe de gobierno, Ángelo Calcaterra. ¿Es verdad que se le entregó sin licitación a una empresa de su propiedad? ¿Por qué hay tanto freno para las cosas que benefician a la sociedad y tanta aceleración para otorgar negocios a terceros que además siempre parecen ser del círculo íntimo o estar a un grado de separación de funcionarios o amigos del poder? ¿Por qué estamos ralentando la implementación de las exenciones impositivas o los planes de reactivación de las instituciones de la discapacidad, por ejemplo, que están en la quiebra en la Ciudad de Buenos Aires, los transportistas, las distintas leyes que hemos sacado en esta legislatura y, sin embargo, para otorgarle negocios a un tercero, como en este caso Calcaterra, no hace falta licitación. La línea F hace 20 años que la está licitando. El sistema de cobro del subte se hace sin licitación y se le entrega a un amigo. ¿Por qué esta desproporción o por qué esta severidad y esta crueldad, diría, como dijo la diputada Yáñez, la gente que duerme en la calle porque no tiene lugar a donde ir, se los trata como si fueran prácticamente un terrorista? O el día de hoy vemos que la policía de la ciudad le confiscó a un cafetero ambulante sus herramientas de trabajo, le sacó hasta el café. Eso es lo que hace este gobierno con tal de conseguir un voto. Y es patético porque encima la gente no los vota, a pesar de a veces los demagogos. Y por otra parte no se desaloja a los verdaderos ocupas del espacio público, que son, por ejemplo, concesionarios de Costa Salguero, que tienen la concesión vencida de 2021. ¿Será porque son amigos del poder? ¿Será porque Mauricio Macri se casó en ese establecimiento? ¿Será porque usado como búnker tantas veces, que tiene la concesión vencida de 2021? Algo va a hacer la Ciudad de Buenos Aires por actualizar los cánones de las vergonzosas concesiones que tienen en pleno espacio público, de los boliches de la Costanera que pagan cada uno promedio 7,5 millones de pesos. ¿A esos ocupas no les preocupan? ¿O el señor Bausili y el señor Gijena, el señor Bausili y el señor Caputo y algunos otros que se mencionan del PRO que tienen el Paseo Gijena en pleno hipódromo de la ciudad, frente al hipódromo de la ciudad, y no van a pagar concesión hasta el 2032? ¿A usted le parece, ministro, que haya concesionarios vendiendo metros cuadrados en dólares de la ciudad a los cuales no se le cobra canon porque son amigos del poder, mientras pareciera que todos los males del mundo son un cafetero que trabaja en la zona de Pompeya? Pero, ¿en qué cabeza cabe tal nivel, primero, de perversidad, segundo, de pereza mental, intelectual, para descargarse con los que no tienen nada y ser, al mismo tiempo, trabajar solamente al servicio de los privilegiados de siempre, que encima son familiares, son amigos, son allegados, son unos sinvergüenzas? Porque bien que para desalojar o bien que para hacer especulaciones sobre Twitter para ver si pueden rascarle un voto a Milei, denigrando a las instituciones y a la justicia, son mandados a hacer. Pero estaría bueno que gobiernen, que se pongan un poco las pilas,
porque la verdad es que la gente ya les picó el boleto, pero encima les quedan 2 años de gestión. Así que vamos a ver si levantan un poco la puntería. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Claudio Ferreño. Gracias, presidenta. Bueno, bienvenido, jefe de gabinete, bienvenido, señor secretario. Simplemente 3 preguntitas. El próximo viernes se cumplen 49 años de la masacre de San Patricio, donde asesinaron a 3 sacerdotes y a 2 seminaristas. En el año 2023, aquí se votó que la estación Echeverría